Continuamos en nuestro estudio del libro de Jueces. Y recuerden, por favor, creo que el autor de este libro quería que los israelitas conocieran su historia como el pueblo de Dios. Pero también él quería que ellos reconocieran la fidelidad de Dios en sus vidas. Y también que ellos entendieran su necesidad de un juez, un rey, un libertador que era mejor que los jueces en este libro. Y para nosotros queremos aprender de los errores y de los pecados de los israelitas. Queremos evitar la apostasía, es decir, queremos permanecer fieles al Señor. Y queremos recordar que Cristo es nuestro juez, rey y salvador. Y hoy vamos a leer una historia bien conocida y muy popular, la historia de Sansón y Dalila. Y por favor, aunque es una historia bien conocida, mientras leo este capítulo, hagan observaciones sobre el pecado y los resultados del pecado. Entonces, vamos a leer Jueces 16. Sansón fue a Gaza y allí vio a una rámara y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Qué increíble, ¿sí? El poder de Sansón. Versículo 4. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Y noten por favor que ellos no decían para matarlo, solamente para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Versículo 6. Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me libertaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues, te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior.
pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Versículo 13. Dalila entonces dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Si tejas 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me libertaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Versículo 15. Así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir, te quiero, cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo: vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Versículo 23. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Versículo 25. Y cuando estaban bien alegres, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjeme tocar las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerzas sola esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos.
Sansón palpó las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató a morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoah, su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. Pensando en esta historia triste, me gustaría hacer algunas observaciones sobre el poder del pecado. Observaciones sobre el poder del pecado. La primera observación. Discúlpenme. Creo que, es porque he predicado 3 veces esta mañana. La primera observación: nuestros ojos pueden llevarnos al pecado. Nuestros ojos pueden llevarnos al pecado. Sansón vio a una prostituta, y para mí no dudo que él vio a Dalila con ojos lujuriosos también. Sansón era llevado al pecado con demasiada facilidad por lo que vio. El pecado es como un cebo, pero muchas veces no sabemos que tiene anzuelo también. En 2 Samuel 11, versículos 1 y 2, el pecado de David empezó con sus ojos, al ver a Batsabé. Tanto para David como para Sansón, el acto de ver no era necesariamente el pecado, sino este acto abrió la puerta al pecado. Ambos, David y Sansón, no estaban donde deberían haber estado. Sansón fue a Gaza en el territorio de los filisteos, fuera del pueblo de Dios. Y David permaneció en Jerusalén en lugar de salir a la batalla. Los ojos son una ventaja al corazón. Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Muchas veces nuestros ojos abren la puerta, dando al pecado una oportunidad en nuestras vidas. Y debemos guardar los ojos para guardar el corazón. Debemos protegernos a nosotros mismos y debemos proteger a nuestros hijos. Debemos aprender a guardar nuestros ojos y nuestros corazones y debemos enseñarles a nuestros hijos cómo guardar sus ojos y sus corazones. Debemos tener cuidado a dónde vamos, qué películas vemos, qué vemos en la televisión, qué vemos en la computadora, en los celulares. Debemos ser como Job, quien dijo: hice un pacto con mis ojos. Debemos decir como David: no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Debemos decir con el salmista en Salmo 119, versículo 37: aparta mis ojos de mirar la vanidad. Nuestros ojos pueden llevarnos al pecado. La segunda observación sobre el pecado, sobre el poder del pecado. El pecado nos ciega
y nos hace tontos. El pecado nos ciega y nos hace tontos. Al leer la historia de Sansón y Dalila, le queremos decir a Sansón, no hazlo. ¿Qué estás pensando? Por favor, no hazlo. Sin embargo, nosotros también a veces le hemos permitido el pecado que nos ciegue. Y hemos visto a otros cegados por el pecado también. Es como, y ustedes saben, tenemos un hermano o una hermana que está en un pecado y podemos verlo, pero es como ellos no pueden ver, ellos no pueden entender el peligroso de su pecado. Porque el pecado nos ciega y nos hace tontos. El pecado puede llevarnos a lugares peligrosos. El libro de Proverbios nos da muchas advertencias contra el adulterio, contra la inmoralidad sexual, y nos da los resultados de este pecado. Por ejemplo, Proverbios 7:23 dice, y él no sabe que esto le costará la vida. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El pecado nos ciega y nos hace tontos. La tercera observación sobre el pecado, sobre el poder del pecado. El pecado revela nuestras debilidades. El pecado revela nuestras debilidades. Sansón tenía fuerza física, pero su carácter era débil. Proverbios 25, versículo 28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y muchas veces otros ven nuestras debilidades que no podemos ver o que escogemos no ver en nuestra vida. Y otra vez es porque el pecado nos ciega. Y para Sansón, los filisteos usaron sus pecados contra él. Y para nosotros, nuestro enemigo, el diablo, si él tiene la oportunidad, él quiere destruirnos. El pecado revela nuestras debilidades. Por eso, la cuarta observación sobre el pecado. Somos presa fácil cuando no tememos al Señor. Somos presa fácil cuando no tememos al Señor. Me parece que Sansón no temía al hombre y esto es bueno. Yo pienso por favor, piensen en lo que él hizo en Gaza con las puertas y los dos postes de la ciudad, sin ninguna preocupación por los que querían matarlo. También piensen en la indiferencia de él, considerando el engaño de Dalila. Él no temía al hombre, y otra vez, esto es bueno. Sin embargo, me parece que tampoco Sansón temía al Señor. Él no estaba preocupado por la ley de Dios con lo que Dios esperaba de él. Proverbios 14:2 dice, el que anda en rectitud teme al Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Para no caer presa del pecado, debemos temer al Señor. También para mí es notable que Sansón dijo en versículo 17, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará. Unos versículos después, el autor escribió, él no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué triste. El Señor se había apartado de él, de Sansón. No creo que Sansón haya perdido la salvación.
sino perdió el poder de Dios en su vida. En esta historia, el asunto no es uno de salvación, sino de poder. Si somos salvos, si somos verdaderos cristianos, no es posible perder la salvación de Dios. Tenemos esta promesa de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, es posible como cristianos apagar al Espíritu Santo. Porque nuestro poder viene de Él. Por tanto, Pablo dijo, no apaguen el Espíritu. Y otra vez, yo quiero estar muy claro en este punto. No es posible perder la salvación, pero es posible perder el poder de Dios en nuestras vidas. Dios es nuestra fuerza. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Salmo 118, versículo 14. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Habacuc 3:19. El Señor Dios es mi fortaleza. Y Jesús dijo en Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. En Él, en Cristo, somos fuertes. Sin Él, sin Cristo, somos débiles. Somos presa fácil cuando no tememos al Señor. Bueno, la quinta observación sobre el pecado, sobre los resultados del pecado. El pecado nos ofrece satisfacción, pero esta satisfacción es falsa. El pecado nos ofrece satisfacción falsa. Sin embargo, la verdadera satisfacción solo se encuentra en Dios, nadie más. Sansón perdió de vista quién era él y cuál era su propósito. Sansón no siguió Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra. Debemos guardar bien nuestro camino. Debemos encontrar nuestra satisfacción en Cristo. Solo Él es capaz de satisfacernos. Nada más ni nadie más. Salmo 107, versículo 9. Porque Él, Dios, ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Salmo 90, 14. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Por qué? Porque Él puede satisfacernos. Juan 6, 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Salmo 63, 3. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Él puede satisfacernos. El pecado nos ofrece satisfacción falsa. Hermanos, que Cristo sea nuestra vida, que Cristo sea nuestro todo. Que encontremos nuestra satisfacción en Él. Él es lo único que necesitamos y nada más. La sexta observación. El pecado roba a Dios de su gloria. El pecado roba a Dios de su gloria. Los filisteos alabaron a su Dios falso, Dagón. Ellos debían haber alabado a Dios, el Señor. Cada vez que pecamos,
robamos a Dios de su gloria. Es como si dijéramos, Dios, yo sé mejor que tú. Dios, no te necesito. Dios, este pecado es mejor que tú. Y no creo que lo digamos literalmente con la boca, pero nuestras acciones lo dicen. Nuestros pecados anuncian al mundo que Dios no es digno de nuestras vidas. Nuestros pecados anuncian al mundo que Él no es suficiente para nosotros. Al pecar, cada vez robamos a Dios de su gloria. Pero también al pecar nos robamos a nosotros mismos de gozo y paz. Ese es el poder del pecado. Y para mí, al considerar estas cosas, al pensar en el poder del pecado, al pensar en los resultados del pecado, yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, ok, si es la verdad, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Creo que podemos decir porque el pecado nos ciega, porque el pecado nos hace tontos, porque el pecado revela nuestras debilidades y nos ofrece satisfacción, aunque es falsa. Podemos decir que pecamos porque no tememos al Señor, y todo sería la verdad. Pero la raíz de nuestro pecado es porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Todos, usted, yo, todos, somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Versículo 21. Aunque no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Él es nuestra esperanza. Y según Romanos capítulo 6, en versículos 6 y 7, en Cristo, recuerden, en Cristo, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y versículo 11, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo tenemos esperanza. Entonces, vemos el poder del pecado, pero también podemos ver el mayor poder de la cruz. Nuestro pecado nunca es demasiado grande para que Dios no pueda perdonarnos. Nunca. La fuerza que Sansón perdió, y por favor escúchenme bien, la fuerza que Sansón perdió, la volvió a ganar a través de su oración de arrepentimiento. Y esto es una buena noticia para nosotros. No importa nuestro pecado, no importa nuestra rebelión contra Dios, Él está dispuesto y listo a perdonarnos. Esto es el amor de Dios. Esto es el poder de la obra de Jesús en la cruz. Y yo creo que Sansón se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué digo esto? Porque Dios escuchó su oración, pero también porque es en el carácter de Dios perdonar.
Salmo 130, versículos 3 y 4 dicen, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Siempre Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y una observación más de este capítulo. Sansón era un juez de Israel y él oró para vengarse por sus ojos. Y para nosotros sabemos que Cristo es nuestro juez. Y en la cruz Él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Vemos la diferencia entre Sansón y Jesús? El perdón de Dios es más poderoso que nuestros pecados, siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Estoy pensando en 3 grupos de personas. Y quizás usted está en uno estoy seguro de que usted está en uno de los 3 grupos. La primera persona, si usted no es salvo, ¿qué debe hacer? Si usted no es salvo, ¿qué debe hacer? Corra a Cristo. Hay que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús. Él le ofrece salvación, pero hay que arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Pero también yo pienso en otro grupo de personas. Quizás usted es salvo, pero viviendo en pecado. ¿Qué debe hacer? Primero, huye de su pecado. Reconocer que es un pecado. Pero también escuche el consejo bíblico de hermanos y hermanas en Cristo que quizás pueden ver cosas que usted no puede ver en el momento por su pecado. ¿Qué debe hacer? Corra a Cristo. Él le ofrece perdón siempre. El tercer grupo, creo que es para todos de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Si estamos en una buena relación con Dios, si no podemos pensar en un pecado específico por el momento, estamos bien con Dios, pero ¿qué debemos hacer? Temer al Señor. Siempre. Encontremos nuestra satisfacción en Cristo. Escuchemos consejo bíblico de hermanos y hermanas en Cristo para ayudarnos a guardarnos contra el pecado y el poder del pecado. Constantemente le demos a Cristo las gracias por su obra en la cruz por nosotros. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra esperanza. La verdad, hermanos, es que yo puedo predicar esta predicación en una frase. Y la frase es esta. Debemos ser conscientes del poder del pecado, pero confiamos en el mayor poder de la cruz. Cristo es nuestro juez, rey y salvador. Oremos. Dios, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Sabemos que el pecado es poderoso, pero tu amor, tu obra es más poderoso, es todopoderoso. Ayúdanos a encontrar nuestra satisfacción solamente en ti, sabiendo que tú eres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.